así el tema de la administración de los reyes. No sé si quieran dar un pequeño repaso o lo que ustedes sepan sobre este periodo de Israel como ahora gobernado por reyes humanos. O sea, algo superficial, porque de todas formas no vamos a ver todos los reyes, porque son como unos 27 o más. Entonces, algo superficial. ¿Qué saben tanto de este periodo o los reyes que más destacaron durante este periodo? A mí me viene a la mente una de las películas que hay, es Saúl, el peor que después van a hacer, Ezequías, y pues las historias que van a dejar aquí, pero hay anuncios que no, como que no se mencionan mucho, hay muchos más. Pero para mí los principales es Saúl, David, creo que es lo que más me hace. Los que más destacan. Y luego después Salomón, su hijo, Robán, que son los partes reyes. Y es que no se toma tanto en cuenta el periodo de los reyes posterior a Roboam, principalmente porque ya es otra, aunque sí sigue existiendo los reyes y todo, y sí hay ciertas menciones, pero son muy cortas, solamente en la historia secular se tiene registro de estos reyes y muy poquito porque se basan todavía en las escrituras. Pero a partir de los reyes ya comienza otro periodo que también vamos a ver, que es el periodo de los profetas. Y bueno, con este repaso así súper sencillo, vamos a iniciar la clase con nuestra pregunta. La primera pregunta es, ¿qué llevó a Israel a tener un sistema monárquico como el resto de los pueblos de la tierra? Aquí vamos a tener un contexto inmediato por la clase anterior, porque la clase anterior, por el tema de los jueces, se tuvo muchos problemas, y es cuando llega Samuel, cuando ya toma encargo como juez, él le toca vivir este momento en donde Israel pide un rey. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles fueron las causas? O sea, ¿por qué el pueblo decidió tener un rey humano? Porque con lo que hizo con Gedeón, cuando le otorgaron ser rey, él lo negó. Entonces, ¿por qué cree usted, hermano, que pues, Israel quiso tener un rey como el resto de las naciones? Así en grandes rasgos. Yo creo que precisamente por el ambiente que prevalecía de desorden, de como termina el juez, todos hacían lo que les daba la gana. Quizás anhelaban como que un poco más de orden. Algo que menciona la Biblia es como que querían un rey que marchara con ellos a la batalla. En el tiempo de los jueces, algunos jueces llevaron a cabo esta tarea, otros no. Pero era lo común que los reyes salían a la guerra, iban al frente de la guerra. Y ellos mencionan eso, queremos un rey que salga con nosotros a la batalla. Simplemente ser como las demás naciones. O sea, el pensamiento entre líneas ahí es como que ellos querían ser como las demás naciones. Que no estaba correcto, pero era lo que querían. Y es que, y es lo que mencionamos, porque como que se esconde un doble sentido para ellos. Porque si bien ellos podemos entender el contexto político y social de Israel, de que siempre hay desorden, cada rato se levanta un enemigo en contra de nosotros, y cada vez que hay problemas, pues el Eterno levanta un juez, cosa que está bien. Pero ellos querían esa tranquilidad de que haya una estabilidad, que uno pensaría no está mal, o sea, pedir un gobierno justo, un gobierno organizado para no tener más otros problemas. Pero la verdad es como que se esconde en el lado espiritual se esconde algo más fuerte, porque volviendo con Gedeón rechaza en primer lugar cuando le otorgan ser un rey, porque él dice, o sea, el Eterno es el rey, o sea, yo no voy a usurpar el trono del Eterno, la corona del Eterno. Y de hecho, pues el Eterno mismo se lo dice a Samuel, porque Samuel se enojó porque estaba indignado de que ¿por qué? Porque él entendía esto, porque el Eterno era su rey. Y básicamente los científicos pues no queremos que Dios nos gobierne, que nos dirija cualquier hombre como el resto de las naciones.
que también tomar el ejemplo de las otras naciones no es muy comparable, y como dijo el hermano, no es indicado, porque las demás naciones son corruptas. Así muy simple, sus enemigos tenían reyes y eran corruptos, eran idólatras, caían constantemente en temas de injusticias, y esto por ser más censurado por todo el abanico amplio que esto otorgaba a las demás naciones. Cosa que el Eterno escogió a Israel para que fuera diferente a las otras naciones. O sea, se entendería de que si Israel fuera como los demás, como que para qué sirvió ser, o sea, que el Eterno lo separara del resto de las naciones. O sea, es algo que a lo mejor uno no se detiene mucho a pensar, más que pues lo simple. Pero si uno se detiene y comienza a detallar esos pensamientos, es como que Israel está rechazando del Eterno y quiere ser como el resto de las naciones que son paganas, idólatras, injustas, cosa que pues bueno, ya de por sí ya estaba sucediendo en Israel, antes de la monarquía. Pero bueno, sucedió, y pues como que indirectamente o muy directamente le está diciendo el Eterno, pues no queremos que nos gobiernes tú. Cosa que pues eso causaría consecuencias tanto inmediatas como posteriormente. Y vamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué la administración del rey Saúl fue tan desastrosa a tal punto de que fue desechado por el Eterno? Es decir, Saúl fue escogido no necesariamente por el Eterno, sino más bien fue como que todos en democracia, y vuelvo a utilizar ese término, todos en el pueblo escogieron más a Saúl porque era pues el candidato perfecto para un rey. Pero durante su poco tiempo de mandato, y digo poco tiempo porque no duró mucho cuando fue desechado, ¿qué es lo que provocó este desecho de este primer rey? Creo que ni tiempo tuvo para heredar el trono a su hijo Jonatán. ¿Por qué cree usted que el rey Saúl fue desechado? ¿Qué fue lo que provocó que fue desechado, o qué tan mal hizo su trabajo para ser desechado? ¿Esa es una? Bueno, que sí, es la respuesta en general. Porque el rey Saúl, incluso antes del evento de los enemigos, porque se le pidió de que esperara a Samuel para que se hiciera toda la ceremonia que se requería para asesinar a los prisioneros de guerra, que eran pues ya de por sí enemigos. Pero Samuel se estaba tardando mucho, según el rey Saúl. Entonces, entre pues esperar y tal, y ya se me hace de noche, pues mejor ahorita, y pues ya aquí se acabó la cosa, y pues sería lo mismo. Pero aquí entramos a un tema de respetar las autoridades y las categorías, porque si bien el rey Saúl pues era rey y pues tiene autoridad y todo lo que uno quiera, pero la autoridad que tiene que encargarse de esa situación era Samuel. ¿Y por qué Samuel y no el sumo sacerdote, que también estaba ahí en la escena? Podría ser más tema de que pues, el Eterno decidió principalmente que fuera Samuel, porque era el más justo de entre todos, y era una tarea que se le encomendó a él. Cuando ya llega Samuel y ve la escena, obviamente pues se enoja, porque es como que me tienes que esperar a mí. O sea, el tema de los sacrificios, me tienes que esperar a mí para que se hiciera el procedimiento adecuado, tenías que esperar a mí para, pues, ya sabes que tú o yo los ejecutara, el tema de las ofrendas y todo. O sea, Saúl hizo una usurpación de poderes. Ahora sí, como en nuestro país, que lastimosamente no podemos hablar tanto de lo bueno de los tres poderes, pero pues tenemos en nuestro sistema judicial, tenemos esos tres poderes: el ejecutivo, el administrativo y el judicial. Y estos tres se sostienen entre ellos. O sea, uno no puede usurpar las tareas del otro. Supongamos que el rey Saúl es administrativo, porque es el rey, y de la nada quiere tomar las tareas del judicial, o sea, tomar no el tema de jueces o esperar a Samuel, o el tema del ejecutivo. Eso fue como que ya lo que ocasionó
el desecho del rey Saúl. Pero pues eso fue como que le detonó. Había otras cositas más antes, cosas que pues Dios no le permitió, no tenía que hacer como que ciertos movimientos, pero el rey Saúl va y lo hizo. Posteriormente, ya cuando es desechado, pero el rey Saúl sigue estando en el trono, se escoge a David, sí, pero tanto David por su edad y que él mismo dijo que no voy a asesinar al rey Saúl porque pues sigue siendo un ungido del Eterno, cosa que pues ya de primera instancia dice los valores de David. Y el rey Saúl cometió otros actos después, como cuando falleció Samuel y cuando fue a la guerra, fue a buscar una bruja, a una pitonisa, para invocar el espíritu de Samuel, cosa que estaba estrictamente prohibido por el Eterno, o sea, llamar a los muertos. ¿Y qué pasó? Pues bueno, llamó a Samuel, que estaba muerto, y en vez de darle una respuesta que el rey Saúl esperaba, pues Samuel le condena. Bueno, pues no es tanto Samuel, sino pues el Eterno mismo, pues, pero ya está ahí Samuel, su espíritu, pues ya lo condena que va a pasar. O sea, que pues ya es sentencia de muerte para él. Entonces son una serie de características, pues bueno, o sea, si Israel escogió al rey Saúl, porque no fue el Eterno que escogió a este rey, fue porque ellos observaron características sí humanas y físicas, pero tenía ese algo que le faltaba, que el rey David sí tenía. Y ese algo que tenía el rey David era de que pues, él era obediente al Eterno, incluso desde niño. O sea, no por algo, pues el Eterno fue que le dijo a Samuel que buscara a esta persona en concreto. A este hombre busca entre sus hijos y este hijo pues va a ser el ungido para ser rey. Sí, un niño, sí, pero pues ya de niño ya mostraba características que el Eterno le agradaban. Porque hay que recordar el evento contra Goliat, que fue un niño, bueno, un muchacho, pero en teoría es un niño, tenga más valor que todo un ejército completo de hombres entrenados, te dice algo, aunque pues, bueno, cualquiera pues le teme a Goliat, ¿no? Pero si ya tienes todo un ejército, o mejor dicho, como dice David, pues, o sea, dice, pues, bueno, es que voy a usar Jehová, pero es Yub-Hei Bajei de los ejércitos, pues va contra ti. Y él, pues él lo hace porque ama a Dios y porque está atentando y aborreciendo el nombre de Dios. Entonces, es el celo que tiene David por el Eterno, que también, pues, hace esa característica que sea, pues, el rey de Israel. Que vamos a ver más adelante su periodo. Fíjate. Esta pregunta es algo complicada de decirla, porque todos tenemos en mente de que David tenía en su periodo de reinado 40 años, fue el más esplendoroso, pero cuando vamos a las escrituras no es tanto así. Y la pregunta es, ¿por qué es David considerado el mejor y más grande rey de Israel, a pesar de no poseer los mismos logros y grandeza que hizo Salomón? Y si nos vamos a la historia con el rey David, hay eventos importantes que podemos decir que pueden legitimizar su reinado, como fue sacar a los jebuseos de la ciudad Salem, que posiblemente sería Jerusalén. Pero realmente el rey David no tuvo como que muchos logros en su reinado. Digamos que sí, batallas y recuperar el arca de la alianza de los enemigos, pero son como que promedio. Pero cuando vamos con Salomón, aparte de que agarró mucho prestigio por el tema de las dos mujeres y el bebé, pudo vencer a sus enemigos, atrajo mucha riqueza y mucha inversión de otras naciones. O sea, ahora sí, Salomón fue el que sometió a varias naciones de la tierra, porque todas las naciones cerca de Israel querían hacer negocios con Israel, querían amistades con Israel, alianzas con Israel. Todo lo que pedía Salomón, pues él lo hacía. O sea, no había, incluso ni había guerra, no hubo o por lo menos en el periodo que estuvo Salomón, no hubo un conflicto armado. En el caso de rey David sí hubo conflictos armados con otros enemigos, y aparte rebeliones, o sea, guerras civiles. Y esto fue incluso hasta 3 veces por su propio hijo. Entonces,
¿usted qué piensa o por qué, cuál sería su respuesta a esto? ¿Por qué se le considera a David el más grande rey cuando no tiene sus logros? No tiene esa, vaya, no tiene como que esa, una base para decir, no, pues sí, sí fue el más grande rey. ¿Por qué será? Y es algo que vimos ahorita en la predicación, ya les di una pista. Pues sí, porque la diferencia entre su hijo Salomón y él es que David tenía, pues, como dije antes, ese celo por el Eterno, ese amor por el Eterno, que son características que el Eterno quería para que fuera un rey, para que liderara el pueblo. Pero ¿por qué hago esta diferencia, o por qué hace esta diferencia? Si se acuerdan del evento de Betsabé, cuando llega el profeta Natán a decirle o a confrontarle sobre su pecado, David, ¿qué hizo? O sea, se escondió, se dio excusas, o de que se arrepintió. Y hubo consecuencias, claro que hubo consecuencias, pero sin embargo, otra vez vemos esa característica que el Eterno le agrada para incluso gente que para liderar un pueblo, como el caso de David. Otro ejemplo similar es como Moisés. El tema de la humildad, de ser manso, controlar, o sea, siempre controlar su temperamento. Y 40 años estando con un pueblo que era rebelde, rebelándose constantemente, incluso intercediendo con su propia vida para que el Eterno no se hiciera de ellos. Entonces, esas características no es tanto por poder político, no es tanto por fuerza física o estrategia militar, sabiduría, o incluso como describe en la Biblia, o sea, incluso si eres muy hermoso y nada, o sea, lo que importa es lo que tengas pues adentro, o sea, el corazón que tú llevas. Y tristemente en el caso de Salomón no es así, por más que fue educado y vio a su padre, bueno, lo más que pudo, pero no es como que la sabiduría no le fue todo. Y creo que esa es la siguiente pregunta. Salomón fue el rey que trajo mayor gloria a los ejércitos de Israel, como lo que había comentado antes. ¿En qué consistió su fracaso? Que se volverse a dioses ajenos, ¿no? Las mismas esposas que tuvo, o sea, lo declinaron a adorar a otros dioses. Sí. Y es que no es algo, o sea, no es un único factor, o sea, son más factores, pero es el que más, como que el más visible, porque una costumbre de las naciones, o sea, fuera de Israel, y es algo que yo aprendí, o sea, investigando en historia, y había pueblos que para tener una alianza con otro pueblo, incluso en este caso con monarquías, daban en casamiento a sus hijas, con los príncipes o con el rey que estaba de turno. Y digo, o sea, creo que ya todos nos sabemos de memoria cuántas esposas, o sea, solamente esposas tenía Salomón. 300. Y luego todavía las concubinas, que es otra. 700 concubinas y 300 esposas. Y todas son de diferentes partes de la incluso puede decirse que eran de diferentes jerarquías. Pero el caso de Salomón, uno diría, si es una persona tan sabia, si es tan inteligente, pues ¿por qué cayó en eso? Pero como dije, o sea, la característica no es tanto la sabiduría o la inteligencia, porque el Eterno sí te da sabiduría, sí, pero no es lo primordial al momento de estar dirigiendo al pueblo, como lo fue su padre, que tenía un corazón obediente al Eterno, que es la característica principal que el Eterno busca siempre en los líderes para dirigir a su pueblo. Así fue como los jueces, fue con Moisés, también fue con Abraham, Isaac y Jacob también, porque él investiga los corazones de nosotros. Entonces, no es de extrañar que pues, el Eterno tenga este patrón al momento de escoger a sus escogidos. Entonces, si bien Salomón sí es hijo de David y pues parte de la gente y todo, pero pues es algo que uno se tiene que trabajar
porque incluso aún David se vayando, se arrepintió, pero aquí el punto es trabajar constantemente en seguir obedeciendo al Eterno, cuidar ese corazón obediente, que es lo que, hizo grande al rey David y a Israel en ese momento. No este momento con Salomón, a pesar de que, era básicamente como Estados Unidos para nosotros, que está sometido a gran parte del mundo económicamente, o por otros motivos, pero no es la característica principal que el Eterno busca para el pueblo. La siguiente. Ahora, esto ya sucede después de Salomón, cuando se le dicta sentencia el Eterno, de decir, por tu causa se va a ser dividido el reino, pero no lo haré por amor a David tu padre. Es decir, Salomón se salva de la desgracia por el simple y llano hecho de que tu papá es David, y nada más porque tu papá es mi amigo, por así decirlo, tu papá es mi amigo, no lo voy a hacer contigo, sino pues con tu nieto, con tu hijo, con el nieto de David. Pero aunque sabemos que fue la dictada la sentencia y que fue el Eterno que dividió al reino, pero ¿cuál fue el motivo del pueblo de vincularse con la casa de David? Que ellos dijeron, no, pues aquí ya marco mi línea y pues ahí te quedas con tu parte, yo me voy para acá. Que no llegó el consejo no escuchó a los consejeros ancianos, escuchó más a los consejeros jóvenes y se impuso cargas muy grandes. Bueno, como sería, como muchas rebeliones, incluso en la historia secular, que el rey o el gobernante, pues básicamente, esté oprimiendo a su propio pueblo. Porque si bien, sí es cierto, y pues a mí me ha tocado, que me han dicho esta historia de Roboam y de escuchar a los amigos y los jóvenes, pero también un problema que yo quiero ver también es que los jóvenes, aparte de no ser sabios, no eran extraídos del propio pueblo que ya estaba de por sí confundido con las mujeres de Salomón, que atrajeron la idolatría, es que tenían un corazón también malvado y perverso. Porque honestamente, por muy joven que uno sea, cada persona es diferente. Uno puede ser bueno, puede ser malo. Pero justamente los amigos de Roboam eran malvados. Y lastimosamente poner impuestos, porque una de las primeras cosas es poner impuestos que la gente no podía pagar directamente, porque ya se robaba mucho el dinero para el consumo habitual, como sería el pan, el agua o cualquier otro material que pueden comprar. El tema de tener jornadas laborales largas, que casi yo creo que en algún punto ellos hubieran dicho, pues esto es igual que cuando estábamos en Egipto, no es muy diferente. Y sí, tristemente Roboam tuvo la mala decisión de escuchar gente que no es sabia. Más que fuera joven, no era sabia. Porque incluso los sabios, sin importar ahora sí, cómo se enriquece un sabio, sabe cómo se tienen que tratar estos asuntos, ya no solamente espirituales, sino también políticos, sociales. Estás viendo que se están moviendo mucho las aguas, la gente está molesta con tus decisiones, entonces debieras hacer algo, ¿no? Como que ya bajarle 2 rayitas y cambiar el curso. Ahora sí, si lo quieren tomar un aspecto más moderno, es como en nuestro caso, en nuestros gobiernos, que de repente de la nada pues nos quieren poner un impuesto o subir un impuesto. En el caso de nosotros, que se nos subió el impuesto del 8 al 16. Bueno, en el caso de nosotros, en México, los que vivimos en frontera nos dieron la oportunidad de tener al 8, volver a este sistema, pero es injusto porque el resto de nuestros hermanos, por ponerlo así, siguen pagando el 16 obligatorio. También está el tema de otros países, por ejemplo España, de pasar de un IVA como de igual 16, 18 lo subieron a 21, o otros impuestos que tienes que pagar en su momento, que tienes que pagar por cada ventana que tienes en tu casa. Supongamos que son como 8 o 10 ventanas, tienes que pagar como 200, en nuestro caso 200 pesos por cada ventana.
Y es como que pues yo ocupo las ventanas para que circule el aire, para que pase el sol, porque me vamos a poner impuestos sobre eso. O sea, más el precio, es la injusticia que se marca en ellos. Entonces ya tenemos como que la causante física de por qué es la separación, pero lo que realmente importa es que pues, el Eterno ya dio sentencia sobre ello. Entonces pues ya es como que se cumplió esa sentencia, pero ahora se dio el motivo para ellos, para separarse. Creo que sí, ya creo que lo. Y para terminar, cuando el reino de Israel se dividió en dos, ¿a qué piensa usted que se debió el hecho de que hubo más reyes buenos y nobles en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá, que en el norte, o sea, el reino de Israel o Efraín, dependiendo de la versión o como quieren llamarlo para separar del Israel, pues junto? Porque a lo largo de la historia de los reyes, porque también se compagina con los profetas, el Israel del norte, o sea, el reino del norte ha tenido muchos problemas, para no decir que muchos profetas han tenido que ir a exhortarles al arrepentimiento, que en Judá, porque en Judá era diferente, o sea, no tenían tantos problemas, pero obviamente tenían que ir a profetizar. Pero la pregunta es eso, ¿por qué cree usted que los reyes de Judá eran más obedientes que los del reino del norte? Y es algo muy sencillo. Yo digo que porque de alguna manera los del reino del sur se mantuvieron más apegados a la ley del Eterno, porque pues la escritura dice que el reino del norte hizo cambios a la ley de Dios, que agregaron cosas, quitaron cosas, sustituyeron cosas, entonces pues además se mezclaron se hicieron mezcla con costumbres, leyes y tradiciones paganas de los pueblos, entonces grupos. Es una. O sea, hay otra respuesta, pero me gustaría escuchar sus opiniones porque es que me fui como rayo. Una opinión más de por qué sucede este fenómeno durante este periodo. También creo que pudo haber sido porque es la línea genealógica de Mashiach. Si de alguna manera se hubiera profetizado, se hubiera que cuidar más la línea de donde iba a venir. Pues de hecho sí, esa es la respuesta que quería oír. Y es que sí son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Por un lado, se conserva la línea de la casa de David en Judá. O sea que podríamos decir que gracias a que son descendientes de David, se puede mantener un poco más en línea a lo que dice la Torah y en la obediencia de los mandamientos. A contrario de la casa de Israel, que directamente ningún rey que era de allá era casa de David, porque era un rey escogido del mundo. O sea, agarraban a cualquiera, no me acuerdo del nombre del rey, pero en general agarraron un rey que no es descendiente de David y directamente pues no estaba ni aprobado por el Eterno. Aparte de lo que menciona Karen, el hecho de que pues ambos países, ambas casas se separaron. Lo que hizo Judá, bueno, principalmente Judá, aunque está también Benjamín ahí al lado, lo que hicieron ellos fue, vamos a guardar la Torah, o sea, vamos a guardar todo lo que el Eterno, los pactos, las señales, el templo, las costumbres, los sacrificios. Y como ellos tomaron la decisión no solamente de separarse de la casa de David, porque también es otro asterisco a mencionar, de que en el momento que tú dices, me separo de la casa de David, estás diciendo que yo también me separo del Eterno. ¿Por qué? Porque David fue escogido directamente por el Eterno, el rey. Entonces, pues si tú rechazas a David, pues estás rechazando al Eterno. Algo así pues lo que dijo Karen de la línea del Mashiach. O sea, si tú rechazas a David y bueno, Yeshua ben David, pues también estás rechazando al Eterno. Estás rechazando las instrucciones, estás rechazando las bendiciones, los pactos y todo lo demás. No por eso, cuando cae el tema de los enemigos, Israel fue destruido, o sea, fue asolado por Asiria, que es un reino que no duró mucho,
el periodo que le tocó, no duró mucho y fue esparcido en todas las naciones, pero Judá no. A pesar de que vino Babilonia, los expulsó de la tierra, pero cuando llegan los medo-persas y pueden volver, siguen estando ahí, se siguen conservando pues, las costumbres, la observación de la Torah, el tema del sacrificio hasta cierto punto, y esto perdura hasta Roma. Ahora sí, Judá queda protegida porque ahora sí, pues como ellos se mantuvieron en el pacto, no sufrieron las consecuencias que sí tuvieron los otros, que fueron, o sea, que directamente rechazaron. O sea, Karen dice, la respuesta que da es que ellos cambiaron las leyes, pero para ser bien honestos, no es tanto que cambiaron las leyes, sino directamente pues se hicieron de las leyes. Sí, podían tomar prestado de lo que se acordaban de las leyes del Eterno, pero pues, ellos ya estaban con otros dioses, tenían un templo que usurpaba el templo de Jerusalén, que usurpa directamente al Mishkan, que es figura del templo celestial, y muchas más usurpaciones que hicieron allá. Entonces, en líneas generales, pues sí, o sea, Israel, el reino del norte, pues se perdió no solamente en lo físico esparcido por las naciones, sino en lo espiritual, cosa que Judá no lo hizo, o por lo menos no está marcado, porque ya posteriormente con Yeshua y con los apóstoles vamos a ver pues otra manera, otro tipo de administración, pero todavía falta poquito para esto. Ya sería todo. Realmente no quise ponerles tantas preguntas, hermanos, porque es que son demasiados los reyes y rascarle la información sí está algo complicado, pero pues con los principales creo que ya, o sea, que sí podemos sacar un tema realmente pues interesante. Y bueno, la siguiente semana vamos a seguir con los profetas. Igual, estudien los profetas lo mejor que puedan, porque sí son varios libros y varias historias. Y para decirles que a partir de profetas nos quedan 3 clases para terminar. Y yo les hago el recuerdo de la tarea que yo les dije. Yo les recuerdo, hermanos, agarren tiempo de hacer su ensayo de qué es lo que aprendieron y entendieron con la clase, con los personajes que hemos visto. Y pues ya tendríamos en la última clase pues los que quieran exponer su ensayo, pues adelante. Y si no, pues tampoco no hay problema. Porque el punto de esta clase es entender los personajes, o sea, la administración que tuvieron, pero más aparte tener una administración práctica, aprender de los errores y, como dijo el maestro, retén lo bueno y desecha lo malo. Y ya sería la clase por hoy. ¿Sí? Un comentario. A lo mejor nosotros aquí sabemos lo que es un ensayo, entonces quizá la próxima semana nos podrían dar unas especificaciones, no sé, quizá el largo, no sé, una página y la estructura, no sé, una introducción, la conclusión, como para saber así cómo le vamos a poner el tema que aprendí, cuál va a ser el tema del ensayo, y pues pueden hacer lo mejor en la posible. Bueno, sí, nada más investigo eso y pues ya les digo cómo lo van a hacer. Pero, ¿no? Probablemente, bueno, por las clases restantes también para que sepan que es la administración de los profetas, la administración de Yeshua, bueno, después de los profetas, la administración de Yeshua, la administración de los discípulos, y la última clase va a ser la administración de los. Entonces ahí va a entrar el ensayo, ¿no? Puede ser. O sea, puede ser que esa clase la dediquemos a hacer el ensayo. ¿Tú también? Puede ser. Lo digo con tiempo porque no quiero presionarlos. Entonces, pues con calma. Y ya, pues la siguiente semana ahí Prácticamente queda un mes. ¿Se llaman? Y una pregunta sobre Israel, pero con los personajes de Israel. Porque esto es hablando de la invitación, ¿verdad? Pero también Israel son pueblos que se mostró bien o mal, tal vez, pero sobre todo Israel, los personajes nada más. Yo diría, no es tanto los personajes ni Israel, sino pues lo que aprendimos o lo que aprendió usted o lo que aprendí yo, porque también lo voy a hacer yo. O sea, pues también me voy a poner esa tarea, no me voy a excluir.
O sea, de lo que aprendimos con la clase, o sea, con los personajes, los eventos. Sí, es como que todo en general, para No cerrar. en general, no personaje por personaje, Ajá. sino como ya el resumen de la administración es esto y aprendí que diversos personajes y esto, como general. Sí. ¿Una duda más? Muy bien, muchas gracias Bueno. por tus enseñanzas que nos das. De verdad, No, ¿se va a hacer? Gracias.